El presidente Petro causó un nuevo revuelo político en el país después de publicar en su cuenta de X un mensaje de 11 párrafos para denunciar lo que llamó una ruptura institucional orquestada por el fiscal Barbosa. Muchísimas gracias, señor presidente. El presidente dijo que Barbosa sigue aprovechando su cargo para ejecutar maniobras jurídicas contra él y su gobierno. Otra vez hay ruido de golpe de Estado en Colombia. Ni son rumores ni podemos descartarlo a la ligera. Desde 2022 es la gran fantasía de la oligarquía nacional. El poder económico ordena, el viejo régimen planea, los medios ambientan y la derecha judicial ejecuta. ¿Le suena de algo? De nuevo vemos la diferencia de poder entre la izquierda, la contestación popular al viejo orden, la defensa de lo común y ese culto a los privilegios y la desigualdad que es la derecha colombiana. La izquierda solo tiene cierto poder en la movilización social y en el triunfo electoral. En cambio, la derecha tiene los bancos, las grandes fortunas, el afán de violencia, el poder territorial y el mafioso, los medios de comunicación y un anclaje antidemocrático en el Estado. Nunca se repliegan ni son estructuralmente derrotados. Su axioma es que todo les pertenece. Algunos magistrados de las altas cortes y la cúpula de la Fiscalía son hoy ese anclaje antidemocrático en el Estado. Habituados, ellos sí, a combinar todas las formas de lucha, creen que su deber es tumbar al primer gobierno popular y de izquierda de la historia de Colombia. ¿Han visto ese discurso repetitivo en torno al respeto a las instituciones? Es el mantra de exministros, opinadores, expertos, técnicos y del resto de la lagartería nacional. Pero en realidad siempre se ha referido al respeto, entendido como sometimiento al statu quo. Es por eso que aunque Petro sea presidente, no consideran que merezca ningún respeto. Después de todo, no es uno de ellos. Pero si Petro denuncia la corrupción de la derecha judicial, entonces sí se escandalizan los medios y el divino centro por el ataque a las instituciones. No les importan las instituciones, sino en manos de quién están las instituciones. Los apellidos de siempre tienen un aura de infalibilidad. Pero los funcionarios de este gobierno, gente diversa del campo popular, siempre serán vistos como impostores. Esto no deja de tener resonancias coloniales. Las amenazas de golpe hay que tomárselas en serio. En un país de magnicidios, exterminios, violencia oligárquica, oligopolio mediático que ha sido siempre cómplice de todas las masacres, no podemos descartar a la ligera la posibilidad de un golpe de Estado contra el gobierno de Petro. La respuesta está ahí. Este gobierno existe gracias a la movilización popular, ese ciclo creciente que empezó en 2011 y desembocó en el 2022. Asimismo, lo que ha salvado a Petro hasta ahora es que a pesar de todos los ataques mediáticos, aún es un icono de las mayorías sociales. Por eso, ante las amenazas, es correcta la respuesta de Petro. El llamamiento a la movilización, no solo porque es el corazón del proyecto democrático, sino además porque es nuestro poder real. A la movilización no hay que tenerle miedo, es el origen del cambio y su mayor garantía. Y un último apunte. En 2013 Alejandro Ordóñez pensó que al destituir al alcalde de Bogotá destruiría al alcalde de Bogotá políticamente. Pero las inmensas movilizaciones de finales de 2013 y principios de 2014 lograron el efecto contrario, consolidar la voz y el proyecto político de Gustavo Petro. Si queda alguien lúcido entre los golpistas, debería tomar nota. Cualquier violación de la soberanía popular será contestada por el pueblo. Colombia ya no se somete a 3 banqueros de Bogotá. ¿Sueñan con tumbar el gobierno? ¿Sueñan con regresar al antiguo régimen? Inténtenlo. Bueno, esto lo escribía ayer en la red social X Iván Solano Duque. Hoy hablamos del intento de golpe del LOFE contra Petro en Colombia. Bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base tenemos un programa muy especial. Hablamos de Colombia, hablamos de lo que muchos ya llaman un intento de golpe judicial contra Gustavo Petro, de lawfare, de poderes oligárquicos tratando de hacer caer a un presidente de izquierdas. ¿Qué tenemos preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver todos los detalles de esta operación de lawfare contra Gustavo Petro en Colombia, que además se está llevando a cabo desde una judicatura que tiene estrechos vínculos con el narcotráfico.
Manu Levin, ¿no iba a aparecer nuestra amiga Vicky Dávila en tu sección? No podía faltar. Vamos a ver cómo se las gasta Vicky Dávila, Blue Radio, Caracol y compañía, en toda esta maniobra que viene desde la Fiscalía General contra el gobierno de Petro. Y vamos a ver lo que dijeron en el pasado sobre otros casos también, porque eso da algunas pistas de lo que está pasando aquí. Amiga Vicky Dávila, no puedo vivir sin saber de ti al menos una vez a la semana. Bueno, hoy Ina Afino Génova está en Bogotá y desde allí nos va a hacer un reporte muy interesante, y hoy contamos con nuestro corresponsal en Bogotá, que está aquí en Madrid, Alejo Vergel. ¿Qué tal, compañero? Gracias, Pablo. Un placer estar acá y acompañarlos. Pues después podremos debatir con él, que acaba de aterrizar hoy mismo en Madrid, directo de Bogotá, de la situación en Colombia. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente elegido por el pueblo. Con estas palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado la existencia de un plan para sacarle del gobierno. Han llegado al máximo del desespero porque las mafias no quieren perder el control de secciones enteras de la Fiscalía, aseguró. También advirtió que la Fiscalía pedirá su juicio político. Gustavo Petro ha señalado que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía en su contra supondría, atención, una ruptura constitucional, e hizo un llamamiento a que la gente se movilice para defender el voto popular frente a este golpe de Estado bajo un manto institucional. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República, ha dicho Petro, debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la democracia. En un largo comunicado publicado a través de la red social X, Petro ha denunciado dos elementos que revelan la ruptura institucional que está sufriendo el país. En primer lugar, la persecución del canciller de la República, Álvaro Leiva, el primero en la historia, tal y como recuerda de hecho Petro, en ser suspendido. La suspensión fue ordenada el pasado 24 de enero por la Procuraduría, que lo investiga por posibles irregularidades en la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes. Esperamos que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan, ha señalado el presidente. Álvaro Leiva suele presentarse como ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia. Entre sus principales logros se reencuentra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, muy maltrechas tras el mandato de Iván Duque, y el haber hecho partícipes a ambos países del proceso de paz. Recordemos que tanto Caracas como La Habana han tenido un papel clave en la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, por ejemplo. Sí, en segundo lugar, Petro ha señalado que la Constitución prohíbe expresamente que la Fiscalía investigue al presidente de la República, algo que, según ha denunciado Petro, viene ocurriendo desde hace tiempo. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito. Esto es lo que ha dicho. El presidente colombiano se refería al registro judicial del Sindicato de Maestros, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que tuvo lugar el pasado mes en Bogotá, bajo las órdenes de la Fiscalía y también de la Corte Suprema de Justicia. El allanamiento formaba parte de una investigación que buscaba encontrar indicios de una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro. Según la Fiscalía, el supuesto aporte ascendía a $127.000 y no habría sido reportado a la autoridad electoral como lo ordena la ley. Como señala el propio Petro, se están tratando de utilizar las aportaciones legales de un sindicato de trabajadores para matar jurídicamente al primer presidente progresista de Colombia, como tan solo unas décadas atrás se mató, esta vez físicamente, a los militantes, cuadros y líderes de la Unión Patriótica. No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias El Ñeñe que la del sindicato de maestros. A la contribución de alias El Ñeñe la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas, dijo Petro. Bueno, para entender a qué se refiere Petro en este mensaje hay que fijarse en quién está dirigiendo toda esta operación de acoso y derribo contra el presidente. Se trata del fiscal general Francisco Barbosa, un abogado muy cercano al expresidente Iván Duque, de hecho son amigos desde la infancia, y Barbosa ha ocupado además importantes cargos en el ámbito jurídico y político. En enero de 2020 fue designado por el presidente Iván Duque como fiscal general de la Nación de Colombia y antes de eso fue asesor jurídico de la Presidencia de la República y ocupó otros altos cargos públicos y también privados. Un amigo personal de Iván Duque, exconsejero presidencial de Iván Duque y fiscal general, gracias a Iván Duque, al frente de una operación judicial contra el primer presidente progresista de la historia de Colombia. En fin, poner al frente
frente de órganos judiciales a magistrados que defiendan los intereses de la derecha para perseguir judicialmente al gobierno progresista, nos suena bastante familiar aquí en España. Para que nos hagamos una idea, Barbosa podría ser el juez García Castellón colombiano. Bueno, durante la dirección de Barbosa, la Fiscalía se ha caracterizado por trasladar a fiscales que habían alcanzado reconocimiento público por enfrentarse a altos cargos políticos y empresariales del país. Los fiscales eran reubicados a zonas apartadas del país, la mayor parte de ellas con graves problemas de violencia y de orden público, por lo que muchos de ellos acababan renunciando a su cargo. Un ejemplo es el fiscal Daniel Cardona, que investigaba un caso de supuestos sobornos del exgobernador conservador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, que fue trasladado repentinamente a Tumaco, que es el municipio con mayor índice de criminalidad de Colombia y el principal centro de producción de cocaína del país. Bueno, acabó renunciando. El fiscal Jaime Cetien, que instruía el caso por una querella por injurias contra el expresidente Álvaro Uribe, fue también trasladado de su puesto como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia a un cargo en la ciudad de Cúcuta, considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y otro ejemplo es el de la fiscal Angélica Monsalve, que tras investigar importantes empresarios de la ciudad de Bogotá, fue trasladada también a un municipio del departamento de Putumayo, una de las regiones más empobrecidas y también más peligrosas de Colombia. Barbosa se autoproclamó el mejor fiscal de la historia. Bueno, pues el escándalo de los traslados que se produjo durante su dirección de la Fiscalía llegó a tal punto que un relator de Naciones Unidas para la Independencia de los Fiscales y los Jueces los cuestionó públicamente, calificándolos de grave injerencia indebida en la búsqueda de la justicia. Barbosa ha acusado a Petro de tener vínculos con el narcotráfico, de estar financiado por el empresario y narcotraficante colombiano Ñeñe Hernández, y ha llegado a compararle nada más y nada menos que con Pablo Escobar. En este punto es importante recordar, como están haciendo algunos medios colombianos, que Francisco Barbosa tuvo precisamente en sus manos investigar el caso de la Ñeñe política, es decir, la financiación de la campaña electoral de Iván Duque por parte de Ñeñe Hernández. Vamos a escuchar un fragmento del programa de RTBC que dedicó a este tema. Recordarán que el fiscal Francisco Barbosa, desde el año pasado, ha venido sistemática y permanentemente señalando al gobierno de Gustavo Petro de ser un gobierno que favorece al narcotráfico. Lo ha dicho en escenarios internacionales. Recientemente dijo que Gustavo Petro se asemejaba ni más ni menos a la figura de Pablo Escobar. No ha habido un fiscal general de la Nación que haya faltado de tal manera al respeto, a la majestad de la figura del presidente de la República. Vale la pena recordar que el fiscal general de la Nación, cuando se posesionó en su cargo, tuvo en sus manos el caso de la Ñeñe política, dineros del reconocido narcotraficante conocido como el Ñeñe Hernández, que por diversos fuentes se conoció que habían entrado a la campaña de Iván Duque. Fotografías del presidente con el Ñeñe Hernández, fotografías de todo su entorno de esa campaña presidencial. Fotografías de Iván Duque con el Ñeñe Hernández, conversaciones filtradas en las que el Ñeñe hablaba explícitamente de buscar plata para pasar bajo la mesa para soltarle los departamentos, y aún así Barbosa archivó la causa. El mandato de Barbosa finaliza en apenas 8 días y la cuestión clave ahora es quién ocupará el puesto de fiscal general a partir de este momento. El presidente Gustavo Petro ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia una terna de 3 mujeres, todas ellas con una trayectoria profesional ligada a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el fiscal general saliente, Francisco Barbosa, da por hecho que su sucesora en el puesto será la actual vicefiscal Marta Mancera. Tanto es así que antes incluso de dejar el cargo ya la ha presentado ante Estados Unidos como fiscal general interina, que asumirá el puesto en caso de que ninguna de las 3 candidatas sea finalmente elegida. Barbosa aprovechó una visita a Washington para hacer de lobby por la actual vicefiscal y después de un encuentro con la vicefiscal adjunta estadounidense, Nicole Argentieri, aseguró lo siguiente: hay un apoyo total de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia a la señora vicefiscal general de la Nación, a Marta Mancera. Justamente dentro de la conversación que tuvimos están muy tranquilos.
queda en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia se tome un tiempo adicional. Bueno, y cuéntanos, ¿quién es esta tal Mancera que ya cuenta nada más y nada menos que con el respaldo de los Estados Unidos? Bueno, Marta Mancera tiene distintas denuncias que la vinculan con el narcotráfico. Una de ellas tiene que ver con el respaldo que habría dado desde su puesto de vicefiscal a Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, director del Cuerpo Técnico de Investigación del puerto de Buenaventura, que habría utilizado su cargo para facilitar la salida de cocaína hacia Centroamérica y hacia Europa. Según un informe de la revista Raya, una denuncia realizada en 2021 y firmada por 2 investigadores fiscales revelaba el control total que tenía del puerto. Días después de firmar ese informe, uno de los investigadores fue asesinado. Y bueno, ¿qué hizo la vicefiscal Mancera? Pues en lugar de ir contra la mafia del puerto de Buenaventura, empezó a perseguir a los investigadores. Vamos a escuchar un fragmento en el que uno de los trabajadores del CTI asegura que Marta Mancera encubrió a Pacho Malo. ¿Usted está convencido que la vicefiscal Marta Mancera encubre a este personaje conocido como Pacho Malo, pero que diría uno que es el coordinador, asegurador de alguna manera de grandes cargamentos de cocaína desde el puerto de Buenaventura? ¿Por qué lo encubre, según usted, Marta Mancera, a este personaje? Como bien es conocimiento, y como así ustedes lo han expuesto en otras noticias, el Valle del Cauca ha tenido no solo injerencia de parte de grupos, sino que también ha tenido el manejo y control en el tema de poder desarrollar los diferentes grupos o actividades delictivas, y es el caso de los narcofiscales, como ustedes ya lo conocen y lo han expuesto a la audiencia pública. La protección hacia esa persona, y por qué nosotros señalamos directamente a Marta Mancera, porque para el año 2021, y como ella viene hoy a decir que es un tema de política, para el año 2021, que como funcionarios de la Fiscalía le pusimos en conocimiento fue a ella. Pues nada, y lo tienen, los narcofiscales operando contra el gobierno de Gustavo Petro. Muy claro. Gracias, Sara. A ti. Porque el poder judicial en América Latina, en general en los países, no proviene de una elección de representantes populares o democráticamente elegidos. No sé si esa sería también la solución, pero de cualquier manera no guarda una conexión como es la conexión del poder legislativo a través del voto. Manu Levín, ¿a quién sientas hoy en el banquillo? Pues a unos cuantos. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, pues ya veis que todo de libro, todo según el manual del nuevo golpismo del siglo XXI. Cuando las derechas pierden el poder, se refugian en instituciones del Estado profundo, como el Poder Judicial y, por supuesto, en los grandes medios de comunicación concentrados, y desde ahí maniobran para hacer oposición por medios ilegítimos y para potencialmente conseguir tumbar a gobiernos progresistas elegidos por el pueblo. En España esto cada vez lo tiene más claro todo el mundo, hasta el punto de que el uso de la palabra lawfare se está normalizando. Tenemos al Consejo General del Poder Judicial caducado, cuya renovación la derecha lleva impidiendo desde hace más de 5 años. Tenemos a García Castellón dinamitando la ley de amnistía. Hemos visto una campaña judicial y mediática brutal contra la ley solo sí es sí. Qué casualidad que desde que Irene Montero ya no es ministra de Igualdad, ya no se libera violadores en España, y Ferreras ya no te saca ningún contador en su televisión, ¿verdad? Bueno, pues en Colombia no tienen a García Castellón ni al CGPJ, pero tienen a la Fiscalía General de la Nación, que encabeza Francisco Barbosa, uno de los mejores amigos, lo hemos dicho, del expresidente de ultraderecha, Iván Duque. Resulta que, lo contaba Sara, dentro de una semana se acaba el mandato de este fiscal general y los jefes de la institución maniobran para dilatar la renovación del órgano, de qué nos suena, ¿no? Y para dejar al frente de forma interina a la actual número 2 de la Fiscalía, la vicefiscal y mano derecha de Barbosa, Marta Mancera. Y resulta que este gran demócrata, el fiscal Barbosa, una de las principales figuras de la oposición a Petro en estos tiempos del lawfare, se ha propuesto tumbar al presidente, habría que decir, mediante una investigación de la
financiación de su campaña, en concreto de una donación que hizo un sindicato de maestros al partido de Petro, Colombia Humana. Lo estaba contando también Sara. Y como también sabemos ya de sobra, la pata judicial de la estrategia golpista de las derechas se completa siempre con la pata mediática. Para que exista el lawfare hacen falta jueces o fiscales corruptos, pero también hacen falta periodistas corruptos. Y el caso de Colombia no es diferente, ni mucho menos. Hoy las grandes empresas de comunicación opositoras al gobierno de Petro, que son la mayoría, van con todo con esta ofensiva mediático-judicial. Nuevo siglo, otra arremetida de Petro contra el fiscal y llama a movilizaciones callejeras. Un día después de que a través de X, su medio de comunicación preferido, denunciara una supuesta ruptura institucional, el presidente Gustavo Petro insistió en esa teoría conspirativa, arremetiendo contra el fiscal y el ente investigativo que, como se sabe, tiene procesos abiertos por la financiación de la campaña presidencial y el partido Colombia Humana. Teoría conspirativa, dice el Nuevo Siglo, sobre la posición de Petro. Otro, El Tiempo. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa. Arremetió como si fuese un toro bravo, el mismo verbo del titular anterior del Nuevo Siglo y el mismo que leemos muchas veces también aquí en España cuando se trata de desacreditar desde los medios la posición de un rival político. El diccionario de la manipulación mediática se parece mucho en todos los países. Ya veis que sí. Más, El Colombiano. Petro arrecia ataques contra Barbosa y le responde a cuenta fake del fiscal. Cada vez está más contra la pared por investigaciones contra su campaña. Y uno de Libertad Digital, medio español de ultraderecha, que es un titular que da cuenta de cómo la construcción del fiscal Barbosa como figura relevante de la oposición a Petro lleva bastante tiempo fraguándose. Decía Libertad Digital: el escalofriante testimonio del fiscal Barbosa. Petro nos puso una lápida a mí y a mi familia. ¿Y la revista Semana de la camarada Vicky Dávila qué está diciendo de todo esto, Manu? Pues lo previsible, por otro lado. Revista Semana. Petro está desatado contra Francisco Barbosa y quiere a la gente en la calle. Lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado bajo manto institucional. Revista Semana. Fiscal Francisco Barbosa en entrevista con CNN en español. No soy opositor de Petro, soy un opositor del crimen y del narcotráfico. Y os leo algunos fragmentos de un largo tuit de Vicky Dávila. Dice: los colombianos deben rodear las instituciones. Estas, a su vez, deben cerrar filas en torno a la Constitución y la ley. Sin miedo, sin duda. Son los pilares de la democracia, sus guardianes. No se pueden entregar, no se pueden rendir. Su compromiso es ser garantía del pueblo. Aquí no hay en curso ningún golpe de Estado, como dice Petro, eso es falso. En cambio, aquí sí hay una amenaza contra la democracia dirigida desde Palacio. Los mensajes de las últimas horas del presidente Gustavo Petro incitan al caos. Sus órdenes son claras, busca un levantamiento popular que en medio de la rabia, la confusión y el odio termine en la peor de las violencias. Si eso ocurre, él será el único responsable. Ojalá Petro recapacite y se calme, dice Vicky Dávila. Bueno, pues lo de siempre, que se renueve la Fiscalía General tal y como marca la ley es un ataque a la democracia, mientras que seguir controlándola ilegítimamente después del fin legal de su mandato es defender las instituciones. Por supuesto, y no solo eso. Si quien tiene la legitimidad democrática, porque fue votado por los colombianos, pide el apoyo de la ciudadanía a ese proceso democrático, entonces es que está incitando al caos. Pero si una empleada de un medio de comunicación propiedad de multimillonarios que no tiene ninguna legitimidad porque no la votó nadie, llama a que los colombianos se movilicen para rodear las instituciones, entonces está defendiendo la democracia también. En fin, esta posición editorial de Semana y de Vicky Dávila no nos puede sorprender a estas alturas y tampoco nos puede sorprender esto otro que os cuento a continuación, aunque no porque no sea sorprendente, es menos grave. Titular de Semana, de revista Semana, de antes de ayer, 3 de febrero. Primicia. La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, Dagoberto Quiroga y William Belandia por los 500 millones de pesos que FECODE aportó a la campaña Petro. Le compulsarían copias al presidente. Semana conoció que la Fiscalía imputará cargos contra los señalados de haber participado en esta maniobra. La imputación de cargos contra Roa, Quiroga y Belandia se efectuará en los próximos días ante un juez de garantías. Según se conoció, la Fiscalía les imputará cargos, al parecer, por 2 conductas penales: violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Según conoció Semana, vamos, que la Fiscalía controlada por el mejor amigo de Iván Duque le filtra a la revista Semana que va a imputar a varias personas antes de que se adopte y se conozca oficialmente esta decisión. ¿De qué me puede sonar a mí esto de que los jueces filtren cosas a OK Diario? A ver si es por esto. Por ejemplo, el Constitucional filtra a La Razón, que inadmite un recurso de Irene Montero antes de la resolución. El juez García Castellón
Castellón filtra a OK Diario su plan para sabotear la amnistía. El Tribunal Supremo filtra la sentencia de Isa Serra ainda antes de comunicársela a la acusada. ¿De qué nos suena, no? Si es que está todo inventado. Pero como decía, no por habitual, esto deja de ser muy grave. Un medio de comunicación convertido en correa de transmisión y en brazo ejecutor de una campaña de lawfare. Yo creo que no hay mejor prueba de que uno está ante un caso de instrumentalización de la justicia que ver a un tribunal o a un cuerpo como la Fiscalía filtrando un periódico de derecha una decisión de este tipo antes incluso de adoptarla o de comunicarla oficialmente. Según conoció Semana. Bueno, la prueba del algodón. Sigamos porque si algo llama la atención aquí, lo contaba antes Sara, es la inmensa diferencia entre el tratamiento judicial y mediático que se le está dando a la colaboración de este sindicato de maestros con el partido de Petro en comparación con el que se le dio a casos de financiación a las campañas de la derecha colombiana. Hoy hay un artículo muy documentado al respecto en El Espectador. Se titula El rastro del dinero de empresas en campañas presidenciales. Una donación de 500 millones que hizo FECODE a la Colombia Humana llevó a que la Fiscalía ordenara un allanamiento a las oficinas del sindicato de maestros, dice El Espectador. Según documentos, el dinero terminó en la campaña de Petro, una presunta irregularidad que ha sucedido en las últimas campañas presidenciales sin el mismo revuelo político y judicial que el que despertó el caso del hoy presidente. Esto dice El Espectador y cita varios casos de financiación por parte de varias empresas a las campañas del expresidente Duque y del expresidente Santos, pero si hay algo que llama realmente la atención aquí, lo estaba antes contando Sara con detalle, es el caso del Ñeñe, un empresario que resultó ser un narcotraficante y que hablaba en audios de cómo financiar la campaña de Iván Duque. Y resulta, lo decíamos, que el mismo fiscal Barbosa, que ahora quiere tumbar a Petro por la donación de un sindicato de maestros a su partido, en 2022 archivó la investigación por la financiación del narcotráfico a la campaña de Duque. Incluso, aunque salieron a la luz audios en los que este tipo, alias Ñeñe, lo vamos a citar porque es alucinante, hablaba en estos términos con María Claudia Daza, asesora de Álvaro Uribe, sobre la necesidad de ganar a Petro en la región de La Guajira. Me mandaron Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao con el fin de aunar esfuerzos para el triunfo de Duque en La Guajira. Póngale cuidado, respondía el Ñeñe. Nosotros en las pasadas nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas que en estas otras no las vamos a tener. ¿Usted se imagina dónde nos hubieran cogido esos 100 y pico de millones de pesos? ¿Qué hubiera pasado en el Valle? Nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos, decía el narcotraficante. Más claro, agua, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, 11 de julio de 2022, Blue Radio, Fiscalía, Barbosa, archiva investigación por Ñeñe política por presunta compra de votos en campaña de Duque. Vaya por Dios. Y por supuesto, esto es a lo que vamos, hubo papel clave de los poderes mediáticos para lograr disipar aquel caso, al menos de dos maneras. Una, poner el ventilador, diríamos aquí en España, para decir que el caso del Ñeñe afectaba por igual a Duque y a Petro, porque en uno de esos audios se nombraba al actual presidente. No se hablaba de nada de financiación de su campaña, simplemente se lo mencionaba, lo vamos a citar también, en estos términos. Decía el Ñeñe, Petro ganó en La Guajira. ¿Pero sabe por qué ganó Petro en La Guajira? Por los hijueputas mineros esos. Esos hijueputas se fueron con todo a Petro. Vamos, unos audios en los que alias Ñeñe precisamente se lamentaba de que Petro hubiera ganado en La Guajira. Así es, y precisamente por eso se pusieron manos a la obra para adopar la campaña de Duque, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo la derecha mediática colombiana? Difundir y difundir y difundir ese otro audio en el que se mencionaba a Petro para construir la idea de que el caso afectaba a los dos por igual, para así lograr desinflarlo y finalmente archivarlo. Blue Radio, el audio en el que el Ñeñe Hernández habla de la campaña de Gustavo Petro. En el fragmento conocido no se hace referencia precisa de recursos ilícitos en la campaña de la Colombia Humana. Esto añadía su propio subtitular, pero ¿qué más da, verdad? Caracol Radio, el audio del Ñeñe que menciona la campaña de Petro. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que fue vinculada a la investigación de la Ñeñe política la campaña del entonces candidato Petro. Bueno, y atención a cómo actuó Vicky Dávila. Dice el fiscal Francisco Barbosa sobre los audios del Ñeñe: aquí no hay investigaciones abiertas ni contra el señor Gustavo Petro, ni contra la gerente de campaña de él, tampoco contra el presidente Iván Duque, ni su gerente de campaña. ¿Qué opina a las 12 el debate en Revista Semana sobre Duque, Petro y los audios del Ñeñe Hernández? Otro tuit de aquel momento de Vicky Dávila. Hablamos con Rafa Nieto y Gustavo Bolívar. ¿La Ñeñe política toca por igual a Petro y a Duque?
los leo con la verdad del Ñeñe. La ñeñe política toca por igual a Petro y a Duque, qué poca vergüenza. Lo que sí está bastante claro es que la corrupción toca por igual a la Fiscalía de Barbosa y a los medios de comunicación como Semana. Bueno, después de hacer este servicio para salvarle el pellejo a Duque en 2020, Vicky Dávila, vaya por Dios, no volvió a mencionar al Ñeñe nunca más, a pesar de que Barbosa no archivó la investigación hasta 2022, 2 años después. Bueno, hemos visto cómo funciona esto de poner el ventilador en los medios de comunicación para matar un caso judicial sobre dinero del narcotráfico para comprar votos para la derecha. Y la segunda manera que aplicaron figuras mediáticas para salvar a Duque en colaboración con su íntimo amigo el fiscal Barbosa fue defender directamente que aquellos audios flagrantes del Ñeñe no demostraban nada, circulen que aquí no hay nada que ver. El Colombiano, el mismo medio que decía, os lo leí antes, que Petro está cada vez más contra la pared por la financiación de su campaña. En el caso del Ñeñe y la campaña de Duque titulaba así: la llamada del Ñeñe Hernández que genera dudas por ingreso de dinero a campaña presidencial. Las dudas generadas por la transcripción del diálogo del que no se ha probado si los hechos narrados efectivamente ocurrieron. Así se refería este periódico. Ahí sí había dudas, Estado de Derecho, presunción de inocencia y todas esas cosas que le gusta decir a la derecha cuando les pillan con las manos en la masa, claro. Y esto no es nada. Fijaos esto otro. Dice Rafa Nieto Loaiza en Revista Semana: yo escuché varias veces los audios del Ñeñe Hernández y no hay ninguna prueba de compra de votos en ningún sentido. La verdad del Ñeñe. Este fue otro tuit de Vicky Dávila allá por mayo de 2020, que fue la última vez cuando lo mencionó al Ñeñe en sus redes, difundiendo lo que opinaba uno de sus colaboradores de su programa, Rafael Nieto Loaiza, que resulta que fue viceministro del Interior y Justicia en el gobierno de Uribe, que también es amigo de Iván Duque y que hoy es un columnista y opinador asiduo en varias grandes empresas de comunicación de Colombia. Lo que decíamos antes de que la derecha, cuando pierde el gobierno, se atrinchera en los poderes judicial y mediático. ¿Y qué dice ahora ese gran demócrata que no veía ninguna prueba de compra de votos en ningún sentido en los audios del narcotraficante el Ñeñe? Columna en El Colombiano de este tipo: camino del autogolpe, la victimización de Petro, sus ataques a la Suprema, a la Fiscalía, de la Procuraduría y su invitación a la movilización popular muestran una ruta similar a la de Pedro Castilla, SIC, la del autogolpe. Pues ya sabemos cómo quiere esta gente que acabe Petro. Preso tras un golpe de Estado, igual que Pedro Castillo. Un tuit que os leo más de este tipo: no apreciado Gus Gómez. No todos estamos de acuerdo en que deba terminar el mandato Petro. Si se prueba, y parece probado, que hubo financiación ilegal y violación de topes, debe dejar el cargo Gustavo Petro. Esto dice hoy este tipo Loaiza. En resumen, un narcotraficante comprando votos para Duque registrado en audios que cualquiera escuchó. No hay ninguna prueba. Un sindicato de maestros donando a Colombia Humana. Parece probado. Debe dejar el cargo. Así se las gasta esta gente. A esto se le llama golpismo judicial y mediático. Gracias, Manu. Conglomerados económicos, grupos comunicacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales y, por supuesto, jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. Bueno, y hoy desde Bogotá nos acompaña Ina Finogénova. ¿Cómo estás, compañera? Seguro que mejor que nosotros. Bastante mejor, con un poquito de lluvia. Bueno, vamos a ello, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, buenas compañeros y compañeras desde Bogotá. Canal Red Latinoamérica estaba participando aquí en la capital colombiana en un evento cuando salió el primer comunicado de Gustavo Petro sobre la ruptura institucional. De buenas a primeras no es tan fácil entender qué es exactamente lo que está sucediendo. Es un poco arroz con mango, como dirían aquí en Colombia, una mezcla de hechos que parecen no estar relacionados entre sí y cuyo único rasgo en común es que se ejecutan desde el Poder Judicial cooptado casualmente por la derecha. Ustedes lo acaban de contar muy bien. Por un lado está la suspensión provisional del canciller colombiano Álvaro Leiva, ordenada por la Procuraduría. ¿Por qué lo suspendieron? Bueno, porque declaró nula una licitación millonaria para la elaboración de pasaportes que ya había sido otorgada a una empresa que lleva años en el negocio. El caso se está convirtiendo en un galimatías jurídico lleno de tecnicismos, pero lo que más llama la atención aquí es quizá el hecho
hecho de que en ningún momento de la historia reciente de Colombia la Procuraduría ha sido tan eficaz, tan rápida, tan expeditiva, disciplinando al Poder Ejecutivo. Ni durante el gobierno de Iván Duque, ni durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ni durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con lo cual tenemos que asumir que los mandatos de los presidentes anteriores fueron libres de cualquier irregularidad. Solo salen ovejas negras en el gobierno de Gustavo Petro. Mira tú qué casualidad. Por otro lado está la Fiscalía, que ordenó allanar la sede del Sindicato de Maestros, que donó 500 millones de pesos al Partido Colombia Humana, que aparentemente se usaron para financiar la campaña presidencial de Petro. La Fiscalía sostiene que las personas jurídicas no pueden financiar campañas presidenciales, pero resulta que otras personas jurídicas financiaron la campaña presidencial del anterior mandatario Iván Duque, ya lo contó Manu también, sin que eso supusiera ninguna investigación, ni mucho menos un allanamiento. El Consejo Nacional Electoral tiene registros de hasta 3 donaciones a la campaña de Iván Duque por parte de empresas de comunicación, inmobiliarias, grupos empresariales y ningún problema. Todo eso por no mencionar el escándalo del Ñeñe Hernández, un narco que confesó en unos audios haber aportado dinero para la compra de votos a favor de Iván Duque. Ningún problema con eso tampoco. Es decir, la Fiscalía no tiene ningún problema con que las personas jurídicas o los capos narcos financien campañas presidenciales siempre y cuando estas campañas presidenciales no sean las de Gustavo Petro. Como un tortolito enamorado, la Fiscalía solo parece tener ojos para la administración de Petro, aunque en este caso sea para mal. Detrás de todo este entramado, ya también lo habéis contado, está el fiscal Francisco Barbosa, nombrado para su cargo por el expresidente Iván Duque, un fiscal que está en su lugar básicamente para mantener la impunidad de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque, un fiscal que acumula toda una serie de señalamientos a la altura de su cargo, desde ponerles carros blindados pagados con recursos públicos a su círculo familiar y a sus mascotas, hasta mandar a las empleadas de la limpieza de la Fiscalía a limpiar su propia casa. Este señor es el que lucha ahora mismo por la justicia, la transparencia y contra el clientelismo en Colombia. El caso es que el 13 de febrero dejará esa noble labor porque acaba su mandato, y esto parece ser una buena noticia hasta que indagas un poquito más, porque la que lo va a sustituir provisionalmente es la vicefiscal Marta Mancera, otro cuadro de altura que arrastra señalamientos de vínculos con el narco. Es decir, Francisco Bar podrá retirarse, pero eso da igual porque sus más aplicados alumnos se quedan para ocupar su lugar. La Corte Suprema tendrá que elegir el nuevo fiscal entre 3 candidatas que propuso Gustavo Petro, pero puede dilatar el proceso hasta el infinito, no tiene obligación de hacerlo en un plazo determinado. Entre 2009 y 2010, por ejemplo, Colombia estuvo sin fiscal por una suerte de guerra entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Así que Marta Mancera puede ocupar ese puesto hasta el final del mandato de Petro tranquilamente, protegiendo a unos y estorbando a otros. Quizás las acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico influyan en los magistrados de la Corte Suprema para que se decidan cuanto antes, pero no hay garantías. Todo esto tiene varias conclusiones. La principal es que estamos frente a un operativo de lawfare como una casa con 2 objetivos. Por un lado, revestir de legalidad un golpe de Estado judicial. Encontrarle a Petro una coma que puso ilegalmente en un párrafo o un punto que no puso violando la Constitución. Montarle un juicio político y acabar finalmente con él. Y por otro lado, un objetivo más a largo plazo. Asegurarse de que el Poder Judicial continúe en manos de la derecha oligárquica de aquí a varios años más. Porque si ese poder está cooptado por unas élites dispuestas a todo para proteger a los suyos, da igual incluso que siga el gobierno de Petro, porque tienen las herramientas para desgastarlo con esas pequeñas jugarretas hasta el infinito para que no termine de cumplir sus promesas electorales. Antes resolvían sus asuntos mandando a paramilitares allá donde tenían problemas, hoy tienen a fiscales, procuradores y jueces que te van a marear hasta que te rindes. Sin duda, todo un cambio a mejor. Además, tienen el blindaje mediático suficiente como para que la
mirada de la gente siempre se dirija a lo que Petro hace o dice o tuitea mal en lugar de al verdadero enemigo. El verdadero enemigo es una oligarquía profundamente antidemocrática, genocida, esto no es una exageración, hay sentencias vinculadas con el paramilitarismo y el narcotráfico, que lo único que quiere es hacer negocios y que no le toquen sus privilegios. Y en este sentido, esto es un capítulo más de lo que nos cansamos de ver en América Latina. Guatemala acaba de aplastar un intento de golpe judicial gracias a una movilización popular que duró más de 100 días. El guión es el mismo, con mínimas alteraciones. Una fiscal que puso en marcha toda la maquinaria para impedir la toma de posesión de un presidente progresista. Perú tiene una herramienta que permite hacer lawfare en la constitución fujimorista y por ello Pedro Castillo lleva más de un año preso. Brasil fue durante años sede de operadores de lawfare encabezados por Sergio Moro. Ecuador, que tiene aparte de su dirigencia política sin poder pisar el país por acumular más casos que Pablo Escobar. Ahora es el turno de Colombia y bueno, habrá que ver cómo afronta esta arremetida el presidente Petro. Canal Red, junto con otros compañeros de Latinoamérica, tuvo la oportunidad de reunirse con él estos días y si quieren una percepción personal, lo vi fuerte, lo vi plenamente consciente de lo que sucede y de para qué y para quién está en ese lugar. Algunas de sus reformas molestan mucho a la oligarquía. La reforma tributaria de Colombia es quizás de las más vanguardistas de América Latina porque apunta a los grandes capitales, la apuesta por la transición energética, la reforma de la salud. Todo esto altera el statu quo y no en favor de los más ricos precisamente, o al menos así lo ven ellos. Por eso hay tanta rabia y tantas ganas de revancha. Desde luego, si fuera un dictador, como lo pinta la revista Semana, esto se habría resuelto hace tiempo y de otra manera, pero no es el caso. Para finalizar, este 8 de febrero Petro convoca a la gente a las calles, supongo que para medir su pulso y ver si puede seguir más allá en su proyecto transformador, si tiene para ello el apoyo popular que necesita. Ina Finogénova, muchísimas gracias por esa crónica tan completa desde Bogotá. Te esperamos aquí prontito, aunque sabemos que tienes cosas que hacer antes. Mucha suerte con todo. Muchas gracias, compás. Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. De eso no puede haber ninguna duda. Bueno, como decía al principio, hoy nos acompaña Alejo Vergel, es abogado, analista político, es el corresponsal de Diario Red en Colombia. Le pueden ustedes leer todas las semanas en el periódico. Bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias, Pablo. Es un placer estar acá y desde España mostrarle al mundo qué es lo que está pasando en Colombia. Te quiero preguntar por algo que nos preocupa mucho a algunos y es, digamos, lo comentábamos antes, off the record, el de Petro es un liderazgo mundial, es una referencia del progresismo en todo el mundo, está jugando un papel, atreviéndose a decir en los foros internacionales cosas que no había dicho nadie en mucho tiempo, pero nos queda la duda, el miedo, el peligro de si no son capaces de dar un golpe de Estado o llevar a cabo una operación de lawfare en los próximos 2 años, ¿cuenta la izquierda con candidatos, con figuras que puedan de alguna manera disputar la presidencia dentro de 2 años cuando hay elecciones a las que Petro no se puede presentar? Pues efectivamente esa es una preocupación que tenemos en el país, porque en este momento no contamos con un liderazgo más allá de Petro, abiertamente. Puede surgir, puede en estos próximos años aparecer alguno, pero sí es una preocupación y más teniendo en cuenta todo lo que tenemos en contra, que es el poder. Porque Petro está en el gobierno, pero no tiene el poder en Colombia y ese poder mediático y judicial está detrás de él. Y ahí, viendo todo el análisis que hacen ustedes, eso evidencia que Petro va por buen camino y probablemente puede poner una presidenta o un presidente en 2026 fácilmente. Porque si esta gente de la extrema derecha no considerara que eso va a suceder, no estuvieran en esta persecución tan descarada y sistemática que se está viendo. Especialmente que nunca habíamos visto un fiscal general yendo a Estados Unidos buscando apoyos para la vicefiscal para dejarla interina. O sea, eso es una clara vulneración de nuestra Constitución y la soberanía nacional. Y él lo sabe. Pero entonces las intenciones son esas. Ejercer ese daño
para evitar, y es que además debo comentar que el presidente en el 2023 funcionó con el presupuesto que le dejó Duque. O sea, él estaba haciendo prácticamente lo que Duque dejó. Ya para el 2024 sí crearon su propio presupuesto general de la nación, todo su proyecto, y en 2024, 2025 y ya 2026 vamos a ver esos resultados, que es lo que temen. Porque sí, en 2023 vimos muchos escándalos por parte de la derecha mediática en contra del presidente, pero este año están muy tranquilos. No hemos visto más allá de lo que armaron en 2023. Ahora estamos viendo los procesos jurídicos que se están armando, porque tienen miedo. Cuando ya Petro empieza a hacer eso, con sus obras, su plata, la plata gestionada por su presupuesto general de la nación, claro. Imagínate que estuvo en el Pacífico, abandonado histórico el Pacífico. Por allá estaban en un municipio que se llama Timbiquí. Primera vez que un presidente visitaba ese municipio y todo el mundo contento. Claro. Pero eso no apareció en ningún lado, nadie lo mostró. Claro. Entonces, sí creo que pues, hay la preocupación, pero probablemente va a poner presidente. Sara. ¿Qué tal, Alejo? Muchas gracias por estar aquí en esta mesa de análisis. Hace un mes y medio salió una encuesta de Inbamerpol que hablaba de un desplome, de hecho así El País lo tituló aquí en España, de la gestión de Gustavo Petro. ¿A qué se debe, según tu opinión, esto? Bueno, las encuestas en Colombia fallan mucho. Es muy difícil que le atinen a algo. Por ejemplo, a Petro le decían que no iba a llegar a la presidencia, que perdía en primera vuelta contra Fico. Fico Gutiérrez, que era el del Centro Democrático. Y ni Fico pasó, ni Petro perdió en primera vuelta. Entonces esas encuestadoras se dedican a generar esos ambientes de manipulación en Colombia, teniendo en cuenta que, precisamente a lo que digo, en el Pacífico no entrevistan a nadie. Y Petro tiene el apoyo en toda la periferia del país, que es el país abandonado. Pacífico, el sur, Putumayo, Nariño, parte del norte, que se logró que en esa costa le votaran al presidente. Entonces esas personas no son encuestadas. Yo nunca he sido encuestado, jamás me han llamado a preguntar. Entonces se dedican a eso y son encuestadoras que trabajan para determinados empresariados que están detrás de estos ataques al presidente. Entonces yo no confiaría en eso. Manu. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Quería preguntar por el proceso de paz, que fue algo que despertó muchísimo interés y muchísima esperanza, tanto en Colombia, por supuesto, como también en muchos otros países, ¿no? Digamos, ¿cómo ha avanzado esa política de paz total del gobierno de Petro? ¿En qué punto está? ¿Qué balance harías? Digamos, si crees que eso va a seguir para adelante o existe el riesgo de que se pueda descabalgar de alguna manera, viendo también todas estas maniobras, ¿no?, que hay del verdadero poder en Colombia, como decías, contra el actual gobierno. La paz total es como de las políticas más atacadas del presidente, porque la extrema derecha vive desde la guerra en el país. No tienen otro discurso, es la única forma de llegar a la política. Si ustedes escuchan a Álvaro Uribe, a Cabal, van a hablar de violencia todo el tiempo, de cómo armamos a los ciudadanos, de cómo supuestamente Uribe enfrentó a las guerrillas y según él a los paramilitares, que eso pues obviamente es falso. Entonces el ataque constante viene hacia ese lado. Si hago un balance de la paz total, yo creo que otra cosa que no han mostrado son los datos, y para mí es un éxito lo que se ha visto hasta ahora, porque los ceses al fuego que se han desarrollado con las disidencias de la FARC, o Estado Mayor Central, como se denominan ellos, entre otros, y el ELN, han dado resultados. Hemos tenido una reducción de más del 50% de heridos y muertos de la fuerza pública. Estamos viendo resultados civiles también, se han visto beneficiados en ese sentido. Obviamente todavía tenemos violencia, porque eso no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero entonces lo que hacen los medios de comunicación es coger un hecho de violencia y lo agrandan, algo que no pasaba en gobiernos anteriores. Entonces hay unos resultados, se está avanzando, el presidente logró un acuerdo con 2 grupos ilegales en Buenaventura, precisamente que hablaban de la vicefiscal Marta Mancera, que tiene a sus aliados. Se llaman los chotas y los espartanos. Han mantenido entre ellos, porque eran 2 grupos que se enfrentaban, un cese al fuego entre ellos mismos logrado por el gobierno y se ha salvado vidas. Teníamos en Buenaventura unas tasas altas de homicidios, ya se ha reducido significativamente. También en el Valle de Aburrá, que es Medellín y sus alrededores, están sentados con diferentes grupos ilegales y se han logrado acuerdos que pues están dando buenos resultados. Entonces se ve un avance
parte de las disidencias están acatando ese cese al fuego, otra parte no. Lo que pasa es que eso no lo entienden muchos, porque pónganse ustedes a sentar un poco de bandidos, a ver, unos van a servir, otros no, y eso es una cosa complicada. Pero hay un avance muy interesante que pues la apuesta del gobierno es a terminar con varios acuerdos de paz logrados antes de que Petro se vaya y dejar pues el país en cierta forma en paz, que eso es muy difícil. Bueno, y debo agregar el tema de los cocaleros, la cocaína. El presidente le está apostando en su política de paz total a la sustitución de cultivos. Y se está avanzando muchísimo. Por ejemplo, en mi tierra, en el Catatumbo, le contaba a Pablo, ya se ha logrado avances en sustitución. También en el sur del país también se está sembrando cacao. 10.000 familias campesinas están sustituyendo sus cultivos en el sur, hacia el Putumayo, hacia Nariño, que es de lo más azotado por los cultivos ilícitos. Alejo Vergel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Base. Gracias a todos. Llegamos al final del programa con una canción de Shakira. La vamos a poner porque el presidente Petro cita mucho a Shakira últimamente. En esta canción, que tiene ya un tiempito, habla de lo que está haciendo el fiscal Barbosa a Petro. Chantaje.